Bien, arrancamos. Vamos a continuar con el tema sistema primario. Habíamos visto en la primera parte la cañería principal, los materiales, las pendientes, los puntos de acceso, los saltos, la tapada mínima. Y ahora vamos a continuar con los accesorios, ¿sí? Empezamos con accesorios que son para inspección, que algo ya le había comentado en la clase pasada, ¿sí? Que pueden ser caños cámara o cuplas, también se le llama en algunos casos, ¿sí? En donde tiene una pequeña tapa de inspección. La tapa de inspección es nada más y nada menos un lugar en donde se puede acceder también a la cañería para justamente inspeccionar, arreglar, desobstruir, etcétera, algún tramo de cañería, ¿no es cierto? Bien. Después tenemos también accesorios como las curvas, perdón, o codos y ramales. También en esos lugares hay tapas de inspección, ¿están? En esos lugares también puede haber, repito, tapas de inspección, ¿sí? Siempre todas las tapas de inspección, sea en caño cámara, en curvas o ramales. Cuando hablamos de ramales, son una especie de derivación. Ustedes ven, por ejemplo, un ramal ahí en I, después ven un doble ramal ahí abajo, ¿sí? No sé si alcanza a ver bien los dibujos que están hacia la derecha. Dice ramal con tapa de inspección, ramal con buje con tapa de inspección. Cualquiera de las opciones puede ser, digamos. ¿Está? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a accesorios para uniones. Y tenemos, lo que no terminé la oración. Lo anterior que le estaba diciendo es que siempre va a ser en el diámetro de 100, 110 esas tapas de inspección. ¿Está? Siempre va a haber las tapas de inspección para ese diámetro, digamos. ¿Está? Después tenemos accesorios para uniones. Para uniones en una sola línea se utilizan, lo que le estaba diciendo hoy, cuplas, ¿sí? En donde hay diferentes modelos de cuplas. ¿Estamos? Y depende también del material. ¿Estamos? Depende también del material. Bueno, ahí tienen los modelitos de cuplas, o niples también, se le puede llamar niples, ¿sí? El ejemplo D es clásico de el nuevo material bueno, no es nuevo, pero se está empezando a usar mucho ahora en lo que es desagüe, el polipropileno, que cuenta con, en el lugar donde se conecta la cañería para la unión, digamos, una arandela o doble arandela de neoprene. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace esa arandela de neoprene? Justamente ser hermético, ¿sí? Para que no pase el agua, digamos, por esa unión. Y no se utiliza pegamento. En cambio, las otras uniones que son de PVC, la del blanco, digamos, se utiliza pegamento para PVC en la unión, para que no pierda, no haya pérdida por ahí. Y tiene que estar bien hecho. ¿Está? Tiene que estar bien hecho la unión, digamos, con el pegamento. Muy bien. Después tenemos codos doble o de doble desviación. Ahí están las formas con las que vienes, cómo se puede combinar también para lograr esas uniones, digamos, ¿sí? A 45 grados, a 90 grados, ¿está? Prácticamente tiene uso, pero no tanto, digamos. Generalmente, cuando es un proyecto nuevo, digamos, se trata de no usar este tipo de elementos. Ahora, si hay que unir alguna parte nueva con alguna parte vieja, por ahí sirve esta solución, ¿está? Muy bien. Después tenemos caños cortitos, en donde los tramos cortitos son de tramos de diferentes diámetros que vienen de longitudes cortitas. Estamos 1 metro, 2 metros, 50 centímetros, algunos le llaman nipples también para extender. ¿Estamos? No se usa casi los tramos cortitos, ¿sí? O sea, si se van a algún lugar donde venden todas las cañerías sanitarias, prácticamente no tienen.
¿sí? Son muy pocos lugares los que cuentan con los tramos cortos de cañería. ¿Estamos? ¿Qué más falta aclarar acá? Ah, pues estamos en cañería principal. Más adelante, quizás, y si no, ya vamos a hablar de eso, recuérdenme de los diferentes diámetros que vienen para los desagües, ¿sí? Ahora vamos a ver si está por ahí, y si no está, recuérdenme que vamos a hablar un poco de los diámetros. ¿Está? De última, vamos a tener que agregar eso en algún lugar en nuestra carpeta, si no tenemos en ninguna parte de la fotocopia. ¿Está? Después tenemos para cambio de diámetro, lo que se llama cupla de reducción, es decir, venimos con un diámetro de cañería y queremos reducir el diámetro de esa cañería. O al revés, venimos con un diámetro chico y queremos ampliar el diámetro de la cañería. ¿Se entiende? Bueno, tenemos distintas formas. El ejemplo A, por ejemplo, sería centrado, digamos, los dos diámetros, ¿sí? Y después tenemos el ejemplo B, en donde es como que está descentrado, podríamos llamarle, los dos diámetros de la cañería que se van a reducir, digamos. Después hay un buje de reducción que es para que la cañería... vamos a empezar a manejar ciertos términos, ¿sí? Cuando el caño entra en la unión, ya sea una cupla de reducción, ya sea un codo, ¿sí? Se llama el accesorio de empalme o de unión, tiene la parte hembra, ¿sí? Y el caño entra con la parte macho. Es obvio eso, ¿no es cierto? El por qué, ¿sí? No vamos a ampliar, pero para no generar, ¿sí? Pero hembra, macho, ¿está? Y tenemos que manejar esos términos, macho, hembra, porque por ahí necesitamos saber si es macho o si es hembra para el diseño de para la resolución de la ejecución de nuestra instalación sanitaria. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, hay que manejar macho, hembra, siempre esos términos para saber si entra o si es por afuera la conexión. ¿Está? Muy bien. Después muestra un ejemplito de buje de reducción, todo interior, perdón, el diámetro más chico interior y el diámetro más fuera exterior, y ahí está un poco lo que yo le estaba diciendo. El diámetro más chico, el empalme o la unión, es hembra, y el diámetro más grande es macho. No sé si ven en el cortecito eso, se aprecia eso, ¿sí? Y después la forma correcta de colocación, siempre los gases circulan por la parte de arriba de la cañería. Entonces cuando hay una reducción tiene que tratar de lograr el primer caso donde dice correcta, ¿sí? Para que no haya una interrupción y no se provoque un cierre hidráulico en la circulación de los gases. Es decir, no puedan circular los gases. Acuérdense que por medio de las cañerías del desagüe, en la parte superior, nosotros vamos a dejar que circulen los gases y en algún lugar, en la parte más alta específicamente, vamos a, por medio de un caño de ventilación, tirar a la atmósfera en un punto alto. ¿Está? ¿Sí? Y evitar que entren en los locales de la casa, de la vivienda, del proyecto. ¿Estamos? Muy bien. Después tenemos codos curvas en una dirección única, ¿sí? Después tenemos bueno, tenemos las dos posibilidades, digamos, a 45 grados y a 90 grados. ¿Codo o curva? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la curva por ahí ocupa un poco más de espacio que el codo. El codo es más corto, la curva es más largo, ¿está? Pero los ángulos con los que vienen son de 45 y de 90, que es lo que le decía la clase pasada. Tenemos que manejarnos con esos ángulos, ¿está? Muy bien. Seguimos un poquitito más. Después hay un ejemplo ahí, dice curvas o codos con base. Esas curvas o codos con base se utilizan debajo del inodoro, es una utilización, o también se utiliza debajo de una columna de bajada que viene de pisos superiores. ¿Sí? Es como para darle un poquitito más de resistencia a esa unión del tramo horizontal con el tramo vertical que vienen con los desagües de todos los otros pisos más altos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces en ese lugar, esa base en realidad queda amurado. Se le hace un pequeño contrapiso, que puede ser un contrapiso pobre, hermano, o de hormigón, es indistinto, digamos, pero como para que quede firme eso ahí, ¿sí? Más allá que, si bien está enterrado, con el suelo va a quedar firme,
se le da un poquitito de mayor seguridad con un contrapiso abajo en la base, ¿sí? Y que queda murado, como que queda murado ese codo con base. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos direcciones múltiples, en donde vamos a tener los codos dobles, ramales I, codo con acometidas, ramales simples, ramales dobles. Ahí vamos a empezar a ampliar un poquitito más eso. Acá, por ejemplo, codo con acometidas. La acometida es tipo enchufar en algún lugar. Eso sería la acometida. O conectarse a un lugar. Ese sería el término de acometida, digamos. ¿Sí? Conectarse a algún lugar. En este caso, se acomete o llega o se enchufa, ¿sí? O se conecta al codo. ¿Está? En este caso, el codo con acometida también se suele usar mucho debajo del inodoro, ¿sí? Y ahí tiene sus variantes, digamos, con 3 acometidas máximo y con una acometida en donde esa acometida puede tener diferentes situaciones, ¿sí? Fíjense, puede ser a 90, 45, en forma paralela, digamos, o lineal, y bueno, ahí están las diferentes situaciones. ¿Está? En el dibujito de la derecha se aprecian las diferentes situaciones. Va a depender del diseño que tengamos en nuestra planta, en el diseño de instalación de desagüe, ¿no es cierto? De instalación sanitaria de los desagües. ¿Está? Muy bien. Ramales. Los ramales a 45 y a 90 grados. ¿Está? Acá no gráficamente, bueno, acá está un poco a la derecha. ¿Está? Habla abajo, perdón, a la izquierda está. De ramales habla un poquitito que hay 2 formas de ramales. Una que tienen la imagen de la derecha sería un ramal a 90 grados, ¿sí? En donde vienen 2 posibilidades. Uno con una pequeña curvatura y el otro con un ángulo vivo o conexión directa. ¿Estamos? Los ramales en T, la aplicación que tiene en T o a 90 grados, en T también se le puede llamar, pero nosotros cuando hacemos la descripción en un plano o vamos a comprar en el corralón, en la casa de sanitario, este accesorio, lo vamos a llamar ramal a 90 grados, que es el nombre técnico, digamos. ¿Está? ¿Qué le estaba diciendo? La utilización sirve para empalmar tramos horizontales con verticales, ¿no es cierto? ¿Sí? Después tenemos ramales simples a 45, bueno, en realidad nos faltó describir ahí el de 45 grados, ¿sí? Tenemos 2 ramales, el de 45 grados y el de 90 grados, ¿está? Esos se llaman ramales simples, ¿está? Después tenemos ramales dobles, ahí verán ustedes la imagen de los ramales dobles, ¿cómo son? Ramales dobles esquineros, también ven ahí la imagen, esa posibilidad, ¿sí? Ramales con reducción, tanto a 45 grados como a 90 grados, ¿sí? Ramales con ventilación, esto nos va a servir sobre todo cuando tenemos más de 2 plantas y necesitamos resolver la ventilación de todas esas plantas, ¿sí? Se arma una columna de bajada. En realidad el nombre técnico se llama columna de descarga para el desagüe y ventilación, porque van en forma paralela, ¿sí? En el diámetro más grande va en la descarga del desagüe cloacal y en el diámetro más chiquito, que dice ahí con ventilación, ¿sí? Va los gases en forma paralela. Uno baja, el otro va paralelo ahí, hasta superar cierta altura en donde ese diámetro más chiquito, que es 60, se conecta con el de 110 para salir el de 110 donde no hay más desagüe como ventilación arriba. Y se termina con una ventilación de 110 en la parte superior, digamos, del caño de descarga y ventilación. Ya vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? Y cómo se conecta eso, porque acá en el dibujo está todo muy lindo, tenemos que ver alguna conexión real de eso, ¿no es cierto? Hay ejemplitos, después más adelante hay ejemplos de cómo se soluciona eso, ¿sí? Muy bien. Ramales invertidos. Esto se suele usar, por ejemplo, para la ventilación, los ramales invertidos, o pueden tener algún otro uso, ¿sí? Hay diferentes modelitos, diámetros también, esos son los diámetros que vienen, ¿sí? Muy bien.
Y esto que sigue ahora, dice distancias máximas entre accesos, es el ABC del diseño de los desagües. Esto es el ABC del diseño de los desagües. Todas estas medidas nos van a servir para ubicar los artefactos sanitarios y los puntos de acceso que tenemos sobre todo a la planta baja. Sobre todo a la planta baja, que es donde vamos a tener la cañería principal y las ramificaciones secundarias. ¿Está? ¿Sí? Porque por ahí los pisos superiores vamos a tener tramitos cortitos de cañería, de cañería, digamos, de cañería de 110. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener tramitos cortitos? A ver si alguien sabe decirme por qué vamos a tener tramitos cortitos de cañería de desagüe primario. ¿Qué piensan ustedes? Porque fíjense que la cañería de 110, que va a salir del inodoro como principal, digamos, no primaria, estoy hablando de un planta alta o primer, segundo, tercer, cuarto piso, pisos altos, digamos. Ese diámetro de 110 va a necesitar una pendiente, ¿no es cierto? Mínima o máxima. Es muy probable que si es en piso alto utilicen la mínima para no ocupar tanta altura, ¿sí? Y cuando nos vamos yendo, cuanto más largo es, más altura necesito. ¿Qué me va a provocar eso? Mucha altura entre el piso de abajo y el piso de arriba, donde está mi desagüe. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces hay que tratar de hacer tramos cortitos de esa cañería principal de los pisos altos. No sé si me explico, ¿sí? ¿Cuánto es el máximo que puedo llegar a hacer? 3 metros. Tramo de 3 metros, eso es todo. Si no puedo unificar dos baños que están a 6 metros de longitud por alguna circunstancia para la bajada, y bueno, tengo que hacer tramito cortito, buscar en un lugar estratégico la descarga de esos baños, ¿sí? Porque la luz, si quiero unificar, supera los 3 metros entre ambos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Por eso es que ustedes verán que en edificios de viviendas colectivas los baños están todos columnados para aprovechar la descarga de todos esos baños. ¿Sí? Y la cocina inclusive de esos departamentos, vamos a suponer, están cerca también para que el recorrido sea corto. ¿Sí? Eso nos va a facilitar que la pendiente de la cañería no me provoque mayor altura de la necesaria entre un piso y otro. ¿Se entiende? Porque si no tengo que esconder toda la cañería y la distancia entre piso y cielo raso va a ir... La distancia entre piso y cielo raso es una que tenemos que respetar reglamentariamente, digamos. El problema es entre el cielo raso y el piso de arriba, ¿sí? Cuanto mayor longitud de cañería tengo, más es esa distancia y me va generando mayores alturas entre un piso y el otro, entre un piso determinado y el otro. Y eso lleva mucho costo económico, digamos, porque tenemos que agregar más metro cuadrado de pared, más metro cuadrado de revoque, y así, ¿se entiende? Imagínense repetir todo ese gasto extra en muchos pisos, ¿está? ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Porque son tramitos cortitos. Bueno, ahora en planta, esto es el ABC para hacer el diseño en planta de las distancias máximas. No puedo utilizar cualquier distancia nomás, no. Y son distancias bastante sencillas en realidad de entender. ¿Por qué? Porque son 10 metros de una y la otra es 15 o múltiplo de 15. Y así de sencillo. 10 metros es una y las otras son 15 o múltiplo de 15. Entonces, la primera y la más importante es de la línea municipal a la cámara de inspección, distancia máxima 10 metros. ¿Sí? De la línea municipal a la cámara de inspección, distancia. Esto es una normativa, no es que nosotros estamos, ¿sí? Es una normativa que tenemos que respetar. ¿Sí? Distancia máxima entre línea municipal y cámara de inspección, 10 metros. Entre donde comienza, digamos, la cámara de inspección. Después, 60 más de la cámara de inspección. La cámara de inspección tiene 60 por 60, eso ya vamos a ampliar después. Ese sería la primera distancia máxima. Vamos a la segunda distancia máxima, que ahí hable un poco más del panorama. La segunda dice, entre cámara de inspección y cámara de inspección, o sea, a la derecha ustedes verán que
tienes los lugares o los accesos entre sí, cuáles son las distancias, y abajo está el grafiquito de lo que explica a la derecha. ¿Está? Después hay un texto ahí que podemos ampliar un poquitito más la lectura, pero vamos primero a lo que dice a la derecha y relacionado con el gráfico. Después dice entonces, a cámara de inspección, que sería la segunda norma importante. Entre cámaras de inspección, 30 metros. Es decir, fíjense que un terreno urbano tiene 10 por 30. ¿Sí? Generalmente, obviamente depende del sector en la ciudad donde esté, pero si es urbano, ronda esa medida, promedia esa medida. Y fíjense que acá nos está diciendo que entre cámara y cámara puede haber como máximo 30 metros, es decir, que en un lote de 10 por 30 con una cámara de inspección alcanza y sobra. ¿Se entiende? Ahora, si tengo un lote de 45 metros, le resto los 10 metros, me quedan 35 metros. En esos 35 metros tengo que ver qué tengo hacia el fondo. Si por ahí tengo un baño allá en el fondo, y el inodoro tiene que ir a esa cámara que me quedó a 10 metros, me quedan 35 metros, es muy probable que sí tengan que poner otra cámara más, porque superan los 30 metros de eso que me está diciendo acá como normativa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Muy bien. Pero en la normalidad, con una cámara de inspección, tiene que andar. ¿Está? Muy bien. Pero encima otra vez, ahí nos da otra normativa más, que sería las DOBE, dice, si a los 30 metros se interpone una boca de inspección, que es como una cámara de inspección, pero de 20 por 20 centímetros más. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en la cámara de inspección puede acceder una persona, en la boca de inspección no, porque es de 20 por 20. Podemos meter algún elemento para inspeccionar, para limpiar, pero la persona no puede entrar. En la cámara de inspección sí puede entrar. Si hay eso entre cámara y cámara, se puede extender a 45 metros entre una cámara y otra. O sea que tenemos en un lote normal, digamos, o hasta 40, 45 metros, no hay excusa, con una cámara de inspección tiene que andar bien el diseño, digamos, de la instalación sanitaria. ¿Está? ¿Todos saben lo que es cámara de inspección? Nos miraron, los que estuvieron el lunes, nos miraron ahí en el pasillo que le dije las tapas. ¿No? Le entró por uno de ellos y le salió por el otro. Bueno, ahora cuando salen, si se acuerdan, enfrente de la escalera, por ahí, hay dos cámaras de inspección pegaditas. ¿Está? Miren, por favor, ¿sí? Para que se den una idea de qué estamos hablando. Ese es, repito, escuchen, es el único elemento en donde puede entrar una persona para limpieza, inspección, desobstrucción de la cañería principal. ¿Estamos? ¿Sí? Después, en toda la instalación, hay otros puntos de acceso. ¿Sí? En planta alta se saca el inodoro y se puede acceder por ahí en planta alta, por ejemplo. ¿Está? Quizá en algún caño de descarga que viene de planta baja, tenga una tapita de inspección ahí abajo. No sabemos bien, no. Hay que prestar atención a los baños, quizá haya, ¿sí? Pero puede ser que haya. ¿Estamos? Pero en la tapa de inspección, en el inodoro, en la boca de inspección, solamente podemos meter algún elemento que limpie o que desobstruya. ¿Está? En cambio, en la cámara de inspección puede acceder una persona. ¿Estamos? Muy bien. Ampliaremos. Bien, ¿estamos con esas dos medidas entonces? Vamos a la siguiente. 3. Entre cámara de inspección y caño de descarga y ventilación con caño, cámara, no sé qué dice. Con caño, cámara, ventilación, parece que dice. Bueno. No, perdón, con caño, cámara vertical. ¿Sí? Con caño, cámara vertical. Por ahí si quieren anotar esa traducción. Caño de descarga y ventilación sería CDV. Tenemos que familiarizarnos con esa abreviatura. ¿Está? Recordemos, ¿qué es el caño de descarga? Pues ya nos está quedando poquitos minutos. Caño de descarga y ventilación, recordemos que es el caño en donde descarga todo lo desagüe de los pisos altos e inclusive sirve como ventilación, pero en la parte superior. ¿Sí? Sirve como ventilación de la cañería principal. Y CCV es caño cámara vertical, que vimos un poquitito más arriba, ¿sí? Que es una cupla que tiene una tapita de inspección. Le llama vertical porque está en posición vertical.
¿Está? Porque si estuviese así, sería caño cámara horizontal, ¿no es cierto? En este caso está ahí, caño cámara vertical. Quedan menos de 10 minutos, me está avisando el Zoom. Bueno. Vamos a meterle todo lo que nos alcanza. Vamos a meterle todo lo que nos alcanza. Seguimos. Inodoro pedestal. El inodoro pedestal es el inodoro que nosotros conocemos, ¿sí? Solamente que el nombre técnico es pedestal, porque es un pedestal, digamos, ¿sí? Después ya vamos a ver la clasificación de inodoro, porque hay una clasificación de inodoro, capaz algunos saben, pero ya vamos a ampliar eso cuando veamos artefactos primarios. Después tenemos boca de acceso. La boca de acceso es la camarita que está en la cocina, debajo de la bacha de la cocina. Eso sería la boca de acceso. El único lugar donde vamos a tener boca de acceso es en la cocina, debajo de la bacha. ¿Está? Muy bien. Entre esas tres cosas, desde la cámara de inspección a esas tres cosas, distancia 30 metros, máxima. ¿Estamos? Eso está todo en el grafiquito ahí, si prestamos atención, está todo en el grafiquito. ¿Sí? Siguiente. Entre cámara de inspección y inodoro común. ¿Y acá qué pasó? Arriba decía inodoro pedestal y acá me dice inodoro común. Hay una diferencia. El inodoro pedestal tiene sifón. ¿Qué es el sifón? El sifón es tipo un accesorio que cuenta el inodoro, que es donde está la carga de agua. Es el sifón. Ya vamos a ampliar qué es el sifón. ¿Está? Pero eso es el sifón. Donde está la carga de agua, ¿vieron que siempre hay agua en nuestro inodoro? Bueno, esa partecita es el sifón. El sifón es un cierre hidráulico para que no pasen los gases por ahí. Eso es el sifón. ¿Está? Uno de los lugares donde hay es en el inodoro. Hay en otros lugares también, ya vamos a ampliar eso. El inodoro común no tiene sifón. El inodoro a pedestal, a la turca tampoco tiene sifón. ¿Alguno conoce el inodoro a la turca? Antes estaba acá en la escuela. No sé si ustedes estuvieron antes de la refacción integral. ¿Eh? El que está en el piso, el que estaba en el piso. Bueno, no es letrina, es inodoro a la turca. Es el que es al ras del piso, es el inodoro a la turca. No sé si el baño de mujeres tenía, pero el baño de hombres siempre tuvo inodoro a la turca. Claro. Después ya van a ver el diseño o el modelito ustedes, ¿sí? Pero es como el inodoro, solamente que en el piso. Pero más grande, es un poquito más grande, el artefacto en sí es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque se utiliza de cuclillas, no sentado. ¿Está? Esa es la diferencia. El inodoro común y el pedestal se usa sentado. A la turca en cuclilla. El inodoro común no tiene sifón, el inodoro pedestal tiene sifón. A la turca tampoco tiene sifón. ¿Estamos? Muy bien. ¿Eh? ¿Hablo muy rápido? Bueno, quedan 6 minutos, así que vamos a tratar de terminar por lo menos este grafiquito, después seguimos. ¿6 tengo yo? 6 tengo yo. Bueno, entre inodoro común, cámara de inspección y inodoro común, inodoro a la turca. Slop sink vaciadero, ¿qué es eso? Bueno, es un artefacto similar al inodoro, pero que se utiliza en lugares sanitarios, hospitales, sanatorios, clínicas. ¿Sí? No vamos a ver mucho de nosotros eso, pero es similar a un inodoro, ¿está? Pero no tiene sifón, ¿está? Es como un inodoro a pedestal, pero sin sifón, o inodoro común, pero sin sifón. Tiene algunas características similares al inodoro, ¿sí? Y algunas que son particulares, pero se utilizan en hospitales, clínicas, sanatorios, etc. ¿Sí? Es para material quirúrgico contaminado, o con material orgánico en realidad. Pileta de piso abierto, tapada, caño de ventilación sin caño cámara vertical. Pileta de piso es lo que está en el baño, la rejillita que está en el baño, en el medio del baño, ¿sí? Esa sería la pileta de piso. Y después, el último, caño de descarga y ventilación sin caño cámara sin caño cámara, ¿sí? O sea, no hay, en ese caño de descarga, no hay ningún lugar para inspeccionar. ¿Se entiende? Ya directamente el caño de descarga y la unión con el tramo horizontal. En todo eso, solamente 15 metros son la distancia máxima.
¿sí? Entre cámara de inspección y esos artefactos que fuimos nombrando recién, 15 metros nomás la distancia máxima. ¿Está? ¿Sí? Y por último, en el mismo caso, para los mismos casos, si ponemos una boca de inspección inmediatamente después del artefacto, se puede extender esa longitud a 30 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al no tener sifón, estos artefactos, ¿sí? O a no tener un lugar de inspección, al agregarle la boca de inspección, se puede extender a 15 metros. Todos estos artefactos, la distancia máxima entre artefacto y cámara de inspección. ¿Me van siguiendo? Más o menos. ¿Sí? Y por último, y con esto terminamos, arramal. ¿Qué arramal? Es un tramo que se conecta a la cañería principal. ¿Sí? Es un tramo que se conecta a la cañería principal, que sería la parte de adelante ahí del dibujo. ¿Sí? Tenemos tres opciones: inodoro pedestal, slop sink y caño de descarga y ventilación con caño cámara vertical. Esa distancia son 15 metros. ¿Está? ¿Alguna consulta? Todo eso que estuvimos diciendo ahí está explicado en el grafiquito, ¿sí? Traten de por ahí, si pueden ustedes, hacer la lectura y el análisis con el gráfico para entender. Repito, para lo que es desagüe primario, estas medidas son el ABC. Nos van a servir para todo nuestro diseño. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, ¿estamos? Muy bien, cierro porque ya va a ser la hora.